Hermanos, si son tan amables de ir a Génesis capítulo 40, vamos a concluir esta serie de predicaciones que he podido compartirles, que he tenido la dicha de poder tocar estos pasajes bíblicos sobre las pruebas de la vida de José, hermanos. Nosotros estamos ahí en Génesis 40, hemos visto desde el 37 donde todo comenzó. Y entonces, capítulo 40, versículo 7, hermanos, vamos a ubicar bien ahí este pasaje. Recordemos que para que este tiempo tenga el mayor provecho, el mayor éxito, el mayor sentido, pues vamos a participar, vamos a tener atención, vamos a tener una profundidad, hermanos. Realmente valoro su tiempo y el Señor nos regala cada minuto. Entonces, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este milagroso momento sobrenatural, Señor, porque cada minuto, Señor, es sobrenatural, porque tú nos extiendes la vida, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor. Nos brindas desde la creación, Señor, hasta el día de hoy, Señor, el privilegio, el espacio adecuado, el tiempo exacto, Señor, para poder mirarte a ti, Señor, poder elevar nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra capacidad, Señor, intelectual, todo nuestro espíritu, Señor, contigo, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús encomendamos este tiempo. Amén. Hermanos, ustedes saben que José fue probado en distintas maneras. Él fue probado principalmente en su carácter, desde que él tiene este llamado, ¿verdad? Esta percepción de que algo en un futuro va a suceder a largo plazo, pues él inmediatamente atraviesa una serie de pruebas. Saben que es arrojado al calabozo, él es probado en su orgullo porque tiene una revelación muy grande. Él fue probado en el palacio, ahí con el capitán de la guardia, con Potifar, fue probada su pureza. Después él es probado en la cárcel, que ahí es donde nos quedamos el domingo pasado, y también es probado como gobernante, probado con el poder, probado con el éxito. Nosotros sabemos que a veces somos probados con el sufrimiento, ¿verdad? Y decimos, pues es que en las carencias, en el dolor, en las heridas, pues ahí es cuando uno es probado. Pero también las personas son probadas cuando tienen prosperidad y cuando tienen poder, porque es demasiado y no pueden manejarlo. De hecho, hemos escuchado que las personas se suben a un tabique y se marean. Si usted se da cuenta que ese deseo de poder está tan arraigado en nosotros, solamente vea a su hija o cómprele un perro a su hijo y va a ver que la niña tiene a las muñecas sentaditas ahí con un crayón y una hoja y les está mandando y les está diciendo, pongan atención, ¿verdad? Y si se distraen, me las nalgueo. Y ahí está, nada más tiene las muñecas para controlarlas. El varón, pues con el perro, ¿verdad? Lo trae cortito, lo está entrenando. Y así nosotros, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es poderoso, el Señor comparte ese poder. De hecho, Jesús le dice a Pilato, ¿verdad? Tú no tendrías poder si no te fuese dado por mi Padre que está en los cielos. Entonces, la manera como las personas manejan ese poder es lo que es delicado, porque hay abuso de poder, y hay un poder que es utilizado para servir a los demás. De hecho, esta es la raíz del sueño de José. José no recibió un sueño de que un día iba a gobernar como si ese fuese su propósito. El destino realmente se cumplía cuando él salvara al pueblo de una hambruna, cuando esa posición de privilegio y de poder fuera puesta para hacer prevalecer a una nación de la cual viene el Mesías. De hecho, si usted lee la historia de José del capítulo 37 al 50 de Génesis, se atraviesa ahí por el 39 la historia de Judá, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la historia de Judá en todo el relato de José y sus hermanos y su papá? Porque de Judá viene los judíos y de los judíos viene el Cristo. ¿Sí se da cuenta? Entonces realmente en todo este ensamblaje, ¿verdad? En todo este destino, en todo que se va escribiendo, Dios tiene un propósito, y es preservar a la nación de Israel, preservar a su pueblo.
de la hambruna y de la muerte. Y va rastreando la simiente, va rastreando la semilla, ¿no?, de la mujer por donde iba a venir el Salvador. Entonces, hermanos, en capítulo 40 de Génesis, leemos el versículo 7. Recuerde que vamos a participar, vamos a leer juntos esta lectura congregacional. Dice la escritura 47 de Génesis: y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de... contádmelo ahora. Hermanos, José está en la cárcel por algo que jamás cometió, ni le pasó por la cabeza, una difamación, una evidencia fabricada, y está padeciendo injustamente. Pues uno podría encerrarse en su dolor, ¿verdad? Hay personas que no pueden superar el estar en prisión por causas injustas cuando son inocentes. Encima fue afligido con grilletes. Mire, lo dice el Salmo 105. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo su sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Con grilletes. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Entonces él estaba siendo probado. Él estaba siendo probado de su carácter. Él estaba siendo probado su madurez. Pero nosotros vemos aquí que José, pudiéndose encerrar en una conmiseración, en un dolor por haber sido difamado, todavía está preocupándose por cómo están los demás presos, viendo su semblante, ¿sí? Cuidando, de hecho lo hacen jefe de los prisioneros, viendo y lidiando con criminales, y él todavía tiene la cadencia, la decencia de preocuparse por su prójimo. Y le dicen: ¿por qué amanecieron así? ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué su cara, por qué su rostro se encuentra de esta manera? ¿Qué tienen? Otros pudiéramos decir, no, en prisión vemos nosotros las películas, las historias, que hay, ¿cómo se llama? Hay revueltas en las cárceles, se pelean. José les pudo haber dicho: pues ya, confórmense con su avena y con su agua que les dan aquí en la cárcel y ya, cálmense. O él pudo haber estado encerrado ahí en su dolor, en sus problemas, pero él voltea a ver a estos oficiales de Faraón, un copero y un panadero. Sabemos que ellos tienen unos sueños también muy vívidos, muy distinguidos, porque uno sueña que tiene en la cabeza una canasta con diferentes bizcochos, diferentes panecillos, y vienen las aves y los están picoteando, y le dice José: en 3 días esto significa que tú vas a ser decapitado. Y al copero le dice que sueña con 3 sarmientos que están en plena madurez. Le dice: esto significa que en 3 días tú vas a recuperar tu puesto para servirle el vino a Faraón. Y José le dice: nada más te pido una cosa, cuando tú llegues a esa posición, a ese ascenso, acuérdate de mí. ¿Y qué pasa? Dice que lo olvidaron. De hecho lo dice más adelante, ¿verdad? Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y sigue adelante diciendo, bueno, más adelante: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Atrás. Vemos este pasaje, lo leemos juntos, hermanos. Pedro 3:7, porque mejor es, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, al menos el sufrimiento de José era por hacer lo correcto, ¿verdad? Por rehusarse, caer en la seducción de esta Zuleika que le decíamos, ¿verdad? La esposa de Potifar. Entonces, ahí José ve que las personas se hacen realidad sus sueños. Más adelante él interpreta el de Faraón, pero él pudo haber dicho: bueno, ¿y el mío dónde queda? ¿Dónde queda pues, mi aspiración? ¿Dónde queda
mi criterio como persona significó algo, el llamado que Dios me dio va a cumplirse, me la voy a pasar haciendo la voluntad de los demás, porque fíjese, Potifar prosperó a causa de José, ¿sí? El jefe de la cárcel también prosperó a causa de José. Jacob, porque José le ayudaba, también su rebaño prosperó por causa de José. Y él dice, bueno, pues me la paso velando por los intereses de los demás, estoy ayudando a interpretarle los sueños por la percepción exacta que Dios le dio. Él interpreta, predice lo que va a suceder, se cumple, y él dice, y bueno, y yo sigo relegado, sigo hecho a un lado. Lamentablemente, hermano, nosotros vemos que a veces los papás con los hijos, ellos quieren que el hijo cumpla el sueño del papá. ¿Sí les ha pasado? En vez de dejar que el hijo desarrolle sus talentos, desarrolle su originalidad, lo que Dios le dotó, porque no todos tenemos 10 talentos, otros tienen 5 y otros tienen 1 nada más. Quieren que su hijo sea un clon, una copia de su papá, o la mamá quiere que su hija sea una réplica de ella. ¿Sí lo han visto? En vez de que dejen que ellos tengan su historia, en vez de que ellos sigan el curso de su vida, que ellos traten con Dios de una manera directa, no, ahí quieren que ellos hagan exactamente lo que ellos quieren. Por eso José, pues me imagino que él tuvo que tener pues mucha confusión, ¿verdad? Solamente que ese sufrimiento era temporal. Quizás nosotros, hermanos, no cambiemos de estar en un lugar viejo y difícil. Quizás Dios no te ponga en un lugar diferente, pero Dios puede hacer un nuevo tú en un lugar viejo, porque la actitud que José tiene, encima de estar en cárcel por un lugar, por una situación equivocada, él está cuidando de los demás. Veamos la actitud. Sabemos que el Señor nos prueba como el orfebre, ¿verdad? Que tiene el oro en el crisol, lo lleva a unas temperaturas muy elevadas para que salga la escoria, ¿verdad? Para quitar la rebaba, para quitar todas las impurezas. Y el Señor nos está probando continuamente, nos está quitando la escoria, puliendo nuestro carácter. Él pasa por el pozo, el calabozo, para que cuando llegara al palacio, nunca olvidara de dónde Él salió. Entonces, hermanos, dice la escritura más adelante, leemos juntos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta. ¿Juntos? Por tanto, probad ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Nosotros vemos, hermanos, que José es tan eficiente, tiene una percepción tan clara de lo que va a suceder más adelante. ¿Usted ha escuchado del ataque a Pearl Harbor? Allá en Hawái, ¿se acuerdan que los japoneses atacan y matan a más de 2,000 personas? Y es cuando Estados Unidos entra en la guerra mundial. Bueno, Edwin, un almirante, Layton, él alcanza a prever ese ataque y no le hacen caso. Y después, cuando sucede el ataque, quitan al comandante que estaba y lo ponen a él, porque él alcanzó a ver eso. Y le dicen, insiste más para la próxima, porque él alcanzó a ver algo que todavía no sucedía. Pues así era José. Tenía la ciencia de Dios, tenía la sabiduría que el Señor le había dado, tenía ese talento tan enorme que él puede ver algo que va a suceder en 7 años en adelante. Y esta historia está en la Estela del Hambre, está registrada. Ustedes saben que los egipcios registraban en imágenes, ¿verdad? La Estela del Hambre se llama, donde está grabado las 7 temporadas, los 7 años de escasez. Entonces, hay gente que es visionaria, hermanos. Hay gente que alcanza a hacer innovaciones para la seguridad de los demás. ¿Usted ha escuchado del auto torpedo Tucker? ¿No? Porque nunca salió a la venta. Miren, Preston Tucker fue un hombre que se dio cuenta que las 3 grandes corporaciones, Chrysler, General Motors, GM, General Motors, Chrysler, y me falta la Ford, en Detroit eran las 3 grandes automotrices. Entonces él dice, ni tienen frenos adecuados, ni tienen cinturones de seguridad, ni el parabrisas
es eyectable, se astilla y la gente se cortaba la cara y la cabeza bien feo. Y de hecho, cuando él presenta su proyecto del torpedo Tucker, hace una junta y les dice, estas grandes corporaciones pueden ser juzgados como asesinos porque no le están poniendo cinturones de seguridad a los autos. Y encima, cuando presenta ese proyecto, presenta las imágenes de los accidentes y a los que invita a comer les sirve roast beef, les sirve carne para que les dé más asco, sea más intolerable ver eso. Y los acusa a las tres grandes corporaciones del monopolio de los autos de ser asesinos. Entonces él dice, yo presento un proyecto, él todavía ni siquiera tenía el auto, nada más tenía el dibujo en el que las luces iban a mover con las llantas, en el que iban a tener cinturones de seguridad, que les menciono, los parabrisas iban a ser eyectables y obviamente los frenos iban a ser mejores. Y lo acusan de malversar los fondos porque él ni siquiera tenía el auto. Apenas a los 6 meses alcanza a sacar 50 autos, pero ya lo habían llevado a juicio por decirle que era un farsante, que él solamente era un soñador. Y le dice al juez en la corte, nada más deje que salga el jurado a verla a la ventana y va a ver los 50 autos que están ahí en la avenida. Y no lo dejan, le dicen los abogados, no se puede presentar evidencia ahorita. Y él entonces dice, bueno, pues ¿de qué se trata la democracia? ¿De qué se trata el libre mercado? ¿De qué se trata que las personas tengan innovaciones si ustedes van a sabotear todo eso? Y le frustran ese proyecto. Y de hecho solamente se construyeron esos autos, 46 siguen funcionando. De hecho les metió un motor de helicóptero, algo así, algo revolucionario. Pero más adelante, a pesar de que le hicieron pedazos ese sueño que él tuvo, él dice, estas son solo máquinas, lo que importa es la idea. Y poco a poco estas grandes corporaciones adoptaron las medidas que él había inventado de seguridad. Y dice, no me hice rico con esos autos, no prosperé, no me hice famoso, no hay un auto ahorita que se llame así, no hay una empresa que se llame así, pero la gente tiene más seguridad. La gente puede salvarse de un accidente. Entonces, hay personas que padecen, porque él en este juicio, fíjese, se arriesgó a irse de 15 a 20 años a prisión por hacerle un bien a la humanidad. ¿O era la voluntad de Dios que la gente se siguiera muriendo en los accidentes automovilísticos? ¿O es la voluntad de Dios que usted siga sin ponerse el cinturón de seguridad? Entonces, él padeció haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quería, que haciendo el mal. Yo por eso, hermano, le digo que las personas, esta frase que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, es falsa. Le voy a decir algo. Dime el tamaño de tus sueños y te diré quién eres. Hermanos, estamos en una problemática tremenda donde la OMS ha dicho que la depresión y el suicidio son la segunda causa de muerte en el mundo. 800,000 personas se mueren al año por el suicidio. En San Miguel en este mes ya van varias. Todo eso es debido, hermanos, a que no tienen aspiraciones. De hecho, se le conoce como la enfermedad discapacitante. Dentro de 10 años, dice Antonio Lobo, el investigador de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, del programa de neurociencias, que en 10 años la depresión va a ser la enfermedad más discapacitante. Antes era la fiebre amarilla, ¿se acuerdan que había grandes plagas? Bueno, esta es como una plaga ahorita, la depresión y el suicidio. Es la segunda causa de muerte de un grupo etario de entre 15 a 29 años. ¿Cómo vamos a nosotros a tener una actitud frente a esto, hermanos? Si tu sueño, hermano, es abrir una compañía de pantalones de mezclilla, hazlo, hermano, ¿sí? Y lucha por ello, con que estés vivo, porque así si vives más años, va a haber oportunidad de alguien te presente el evangelio y que tú en ese acto de riesgo y de fe te des cuenta que la disciplina y el sacrificio solamente es de personas optimistas, ¿sí? Y va a haber más tiempo y vas a poder pasar, no se te va a cerrar la mirada con un solo problema y vas a estar viendo oportunidades. Lamentablemente, hermanos, esto es algo muy grave y nosotros como iglesia, hermanos, como personas incentivadoras, como personas que animan a los demás, debe de ser, hermanos, obviamente para
pues que ellos busquen el sueño del reino de Dios, ¿verdad? Si usted sueña con un mejor matrimonio, si usted sueña con una mejor ciudad, si usted sueña con abrir un centro de rehabilitación, si usted sueña con abrir una escuela cristiana de calidad, si usted sueña también de abrir un orfanato, si usted tiene el sueño de atender un asilo, si usted tiene el sueño de abrir un templo, de que se construya un templo, si usted tiene el sueño de ser el primer gobernador de Guanajuato que no sea corrupto, todo eso se necesita, ¿sí? De ahí que hay mejores sueños, hay malos sueños, hay buenos sueños y hay pesadillas, ¿verdad? Hay obsesiones. Pero si usted tiene el deseo de tener un bebé, si usted tiene el deseo, el anhelo de irse de misionero a Corea del Norte, pues está excelente. Escribir un libro, ir a un congreso, empezar un campamento de jóvenes, todo eso, hermano, el Señor nos ha dotado, tanto así que yo la otra vez vi en Facebook que alguien publicó 100 razones para no suicidarte. Y ya decía puras cosas así como que alguien te regale un chocolate y cosas así bien sencillas, ¿no? Y yo dije, no, yo voy a hacer mi lista de 100 razones por las cuales Jacob tiene motivos para estar contento, ¿sí? Y cada vez que me siento triste, las repaso y veo que aunque se cierra el mundo, hermanos, Dios sigue abriendo más oportunidades de servicio, de razones para estar agradecido, pero debemos de repasarlas constantemente, porque en medio del sufrimiento, en medio de la falta de reconocimiento, en medio del abandono, en medio de la soledad, de estos contrastes tan marcados, tenemos, hermanos, que tener un inventario claro de por qué estar agradecidos. Nunca debe de faltar alguien en las gratitudes, ¿verdad, hermanos? Entonces, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y no lo olvidó 3 semanas y dijo, José me dijo que lo recomendara. Lo olvidó 2 años. Son más de 700 días comiendo comida insípida, harapiento, con grilletes, con personas criminales, quizás pasando frío o mucho calor. Entonces, hermanos, una vida cuyo último y único sentido dependiera solamente de la casualidad, no vale la pena en absoluto ser vivida. Por eso José estaba seguro de que Dios, como caminaba con él, estaba prosperado por Dios, Jehová nunca lo abandonó, él tenía esperanzas, hasta que su vida es revertida de un día para otro. En capítulo 41, José interpreta el sueño de Faraón, como leímos. También Faraón tiene unos sueños que lo turban, que lo inquietan. Vimos cómo se lo interpreta José, le dice, estos 7 tiempos de escasez son las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas son los tiempos de abundancia, hazte graneros, distribuye en las ciudades de Egipto, para cuando venga la hambruna tú tengas tus reservas. Entonces, hermanos, vemos los versículos más adelante, dice la Escritura, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Juntos entonces, su anillo, su cuello. ¿Qué más, hermanos? Siguen más premios. Más adelante dice la Escritura, hermanos, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y lo hizo a José subir en segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Además, dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Recuerda que la vida de José tiene muchas similitudes con la vida de Jesucristo, que prefigura la vida del Mesías. Vimos que fue primogénito, fue amado de su padre, fue traicionado, fue despojado de su túnica, como Jesús, que le rifaron, fue vendido por unas cuantas monedas, fue tentado, también estuvo entre 2 malhechores en la cárcel, recuerda, los panaderos que estábamos hablando. Después llega a su oficio a los 30 años. Y una de las profecías de Jesucristo es que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, José nada más se había visto que sus 11 hermanos se iban a inclinar ante él, ¿verdad? Pero aquí todo Egipto
se tiene que inclinar ante Él. El Señor hace más abundantemente de lo que nosotros entendemos, incluso alcanzamos a ver. Y aquí vemos que José, pues ya deja de ser ese chivato, ese bocón, como dicen, que andaba ahí presumiendo sus revelaciones, presumiendo pues que él era muy dotado e informaba a sus hermanos de su mala conducta. Si ahorita, por ejemplo, Joab nos dice, yo voy a ser presidente de San Miguel y todos me van a andar pidiendo mi autógrafo y todos me van a andar besando la mano y van a querer pelearse para comer conmigo. Entonces decía, ya cálmate, ¿no, Joab? Si lo dices se te ceba, mejor guárdatelo y ya cuando veamos que se cumple, pues ya no lo platicas. Pero José veía la oportunidad para estar diciendo y diciendo su sueño, y las personas pues no lo celebraban, al contrario, pues se sentían incómodas, sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos aborrecían que él tuviera este don y que lo ejerciera. Pero este don, hermanos, fue lo que le llevó a la superficie. Cuando él ejerció ese talento, ya sea que estuviera en la cárcel, ya sea que estuviera como vendido como esclavo, ya fuera que estuviera en el palacio, él siempre se seguía esforzando. Y hay evidencia de esto, hermanos, porque hay un canal ahí de agua que todavía hasta la fecha está, en árabe es Bar Yusef, que se traduce como el canal de José, porque ellos dependían del Nilo, no de las lluvias. Y estas lluvias que estaban ausentes dependían entonces de las montañas, que se descongelaba el hielo, y él hizo un canal para que hubiera un lago y así pudieran tener mejores cosechas y guardarlas. Entonces él era un ingeniero, José realmente era alguien muy, muy, muy capacitado, y el Señor cumplió el sueño que él iba a llevar a cabo. Entonces, hermanos, le restituyó, ¿verdad?, todo lo que él había perdido. Eso lo vemos en Joel, más atrás. Lo leemos juntos, hermanos. Dice el Señor que dice, yo os restituiré los años que comió la oruga. Saltón. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y atrás en Isaías, hermanos, el Señor nos promete a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, sus hermanos le quitan la túnica, ¿y de qué lo hace vestir el faraón? De lino finísimo. Esta Potifar quería arruinar su vida sentimental, y aquí recibe una esposa. Sus hermanos lo avergonzaron y aquí recibe la honra. Son unos contrastes tan marcados que Dios respalda a los que le temen, a los que le buscan, y traen toda lengua, toda arma forjada a juicio. Entonces, José presumía sus revelaciones, hermanos. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 12:7, adelante, hermanos, que la grandeza de las revelaciones no se exaltase. ¿Se acuerdan que él tenía un aguijón en la carne? ¿Qué era, hermanos? Un mensajero de que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahí vemos nosotros que las personas que tienen mucho conocimiento a veces se envanecen, ¿sí? Y dice la Biblia que el conocimiento, pues a veces las personas se vuelven más engreídas o pierden el amor, el tacto para comunicarlo. Y Pablo dice, algo que me mantiene más cimbrado, más cuerdo, es estas abofetadas del maligno. ¿A fin de que qué? De que no se exaltase. Cuando le dicen a alguien, hermano, voy a salir de la ciudad, por favor dirige este estudio bíblico, y el hermano pues dice, me siento incapaz, soy indigno, ¿cómo voy a yo a...? Es algo tan delicado poder hablar en frente de las personas. No soy digno, no soy capaz, pero está bien, por la necesidad lo voy a hacer. Y el hermano se pone a estudiar, el hermano se pone a memorizar, el hermano se pone a orar, el hermano ensaya, deja las muletillas, que yo quisiera algún día dejar las muletillas. El hermano está ahí buscando, hasta ayuna, el hermano está así totalmente compungido, y llega el día del estudio bíblico y lo hace de una manera espléndida, y se acerca uno de la familia o un buen amigo y dice, y le da la mano, qué brillante, qué inspiradora lección nos diste, el hermano. Claro, ya sabía, pues qué esperaban.
¿Sí o no? Así nos pasa. Apenas tenemos una gotita, hermanos, de admiración, no, ya nos sentimos que somos admirados, que somos así tan sobresalientes. Y eso es lamentable, hermanos, porque la soberbia, el orgullo es repugnante. ¿A usted le gusta convivir con personas que son así creídas, que son engreídas? Es algo terrible, ¿sí o no? Y al contrario, las personas que son humildes, es atractivo estar con ellas. Que uno ve su éxito, que uno ve cómo han sobresalido y que se mantienen tan compasivas, tan comprensivas, y tú dices, qué hermosa persona, ¿sí o no? Y otras personas que son orgullosas, que dicen, no. Tú no estás para que estés sirviéndole a los demás. Tú busca que siempre ellos hagan más por ti que tú por ellos. O no, tú tienes que venir a buscarme a mí, ¿sí? Cuando la Escritura dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si alguno busca ser grande en el reino de Dios, dice, hágase el menor. No dice que buscar el poder sea malo. No dice que buscar ser grande sea malo. Porque es algo que todos tenemos naturalmente, dominar y sojuzgar. Pero la manera en la que se busca esto es la adecuada en el servicio, en la preservación y en la conservación de las vidas de los demás, en el cuidado. Por eso si alguien anhela ser presidente para que se reduzcan las matanzas, el narcotráfico, pues eso es muy necesario. Y el Señor, hermanos, entonces, para terminar, vamos a ver el siguiente versículo. Dice la Escritura, juntos, ahorita aparece, hermanos, no se desesperen. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, hermanos, vemos que José fue un hombre de empeño, fue un hombre de fe, un hombre de diligencia, un hombre de disciplina, que él ahora cuando él llega a esa posición en la que él ya se puede vengar de sus hermanos, él jamás construye su vida alrededor del rencor. Él sabe que pasó por el valle de la muerte, pero no para asentarse ahí ni para estancarse ahí, sino para pasar nada más. Por eso cuando sus hermanos vienen, él los perdona, a pesar de que ahí monta un teatro, los acusa de espías, los mete en la cárcel 3 días, porque estaba probando el espíritu de sus hermanos, a ver si realmente estaban arrepentidos. Él dice unas palabras asombrosas y las podemos seguir en la lectura más adelante, hermanos. Dice la Escritura, juntos, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Después, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Seguimos. Entonces la copa de José, esconde una copa en su costal y seguimos. Judá intercede por Benjamín. José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron,
y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces, hermanos, dice: no se entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces José alcanza a ver más allá de sus problemas, alcanza a ver más allá de las propias insensateces de sus hermanos. Sabe que Jesús nunca permitiría un mal que viniera a nuestras vidas si es que Él antes habría de sacar algo bueno. Romanos 8:28 nos dice que todo lo que nos sucede nos ayuda a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces les dice: no se entristezcan, no estén así afligidos. José es un hombre profundo, lleno del Espíritu de Dios. Eso fue lo que reconoció Faraón. José es una persona que en el ajetreo, en la fricción con las relaciones humanas, siempre tenía el aceite del Espíritu Santo. Y él, aunque ya había cambiado, parecía egipcio, tenía un puesto muy elevado, su anatomía había cambiado, su complexión. Él no se olvida de su gente. Él no se pone a pensar en la confusión, en los momentos difíciles que pasó, y él los perdona y les habla pacíficamente, los consuela. Miren, hermanos, dice así: ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni segada. Y Dios me vio delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, cuando muere Jacob, los hermanos todavía siguen pensando que como ya se murió el papá de José, ahora sí José iba a hacer venganza. Pero viendo los hermanos que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos le hablaban ásperamente, a pesar de que ellos le hablaban con groserías, que no le podían hablar pacíficamente, Él los consuela, no los condena. Les dice: no piensen que esta hambruna ha venido por casualidad, no ha venido por fuerzas naturales sin dirección o por obra de Satanás, sino que Dios tenía un propósito detrás de ellos. Hermanos, entonces nosotros nos vemos así probados de distintas maneras. Hay hambre a nuestro alrededor, hay sufrimiento. Quizás usted se enriqueció. En Deuteronomio dice: cuídate de decir que cuando labres tus casas, cuando tengas éxito, digas: yo lo conseguí. Por eso, hermanos, si el Señor está en su trono, Él tiene todos los recursos, toda la sabiduría. Si el Señor tiene, hermanos, todas las riquezas, todo el conocimiento, y por acá de la otra parte de San Miguel, de su colonia, de su familia, está el dolor, las heridas, la ignorancia, la frustración, la amargura. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay en medio, hermanos? Nosotros, usted y yo. Y la manera en la de que el Señor va a resolver eso es a través de que nosotros podamos dejar fluir su amor, de todos los reservorios de amor, para poder perdonar y para poder tener paciencia, porque José fue un hombre de paciencia, que él vio más allá de la situación. Entonces, hermanos, José no sufrió por algo malo que hubiera hecho, sino para que un pueblo fuera salvado, una nación que sería testimonio a las naciones. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, este hermoso momento, Padre, para poder ver la vida de tu siervo, Señor, y compararla con la nuestra, y ver, Señor, si realmente nuestras motivaciones, cómo ejercemos nuestros dones, nuestras autoridades, son de la manera humilde, con la mejor actitud que tú deseas que nosotros tengamos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender esta historia,
este legado de José, Padre eterno, para hacernos para nosotros un lema, Dios eterno, de vida, de que podemos ver más allá adelante y que cualquier cosa que nos esté aconteciendo, sea difamación, sea heridas, sea traición, sea soledad, incluso si sea prosperidad, es para un propósito. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.